menos alumnos. A ver, ya hemos introducido a ustedes en el tema de curvas IDF, ¿no es cierto? En esta clase vamos a explicar más sobre cómo determinar curvas IDF para una estación en situación en la que tenemos datos de un pluviógrafo. En consecuencia, vamos a ver también la diferencia que hay entre un pluviógrafo y un pluviómetro. Empecemos entonces por el tema del el ejercicio que van a hacer, que están viendo en la pizarra. Perdón, creo que no estoy compartiendo. Ya, me imagino que están viendo en sus pantallas una práctica sobre curvas IDF, y esta está basada en datos que son registrados en un pluviógrafo. Por si acaso, pluviógrafo, vamos a ver ahorita la diferencia un poco más detallada entre un pluviógrafo y un pluviómetro. Estos son los datos con los que ustedes tienen que trabajar. Tal vez podemos leer de qué se trata. En base a los datos de intensidades máximas anuales observadas en una estación meteorológica, fíjense que estamos hablando de una estación meteorológica, y en consecuencia esta estación tiene provisto un medidor de precipitaciones para duraciones tal cual están indicadas en la tabla, que van de media hora a 12 horas, o sea, estos datos no provienen de un pluviómetro, porque el pluviómetro nos proporciona solamente una columna de datos. Fíjense, esto es pluviógrafo, y acá tendríamos la precipitación máxima diaria de cada año. Esto es en el caso de que hablemos aquí de un pluviómetro. En cambio, acá estamos hablando de un pluviógrafo, ¿no? Datos que vienen de un pluviógrafo. Entonces, todo el mundo tiene que saber la diferencia entre un pluviómetro y un pluviógrafo, pero de esta clase todos van a salir comprendiendo de qué se trata. Pluviógrafo. Grafo viene de graficar, ¿no es cierto? Entonces, el pluviógrafo grafica los datos, en cambio el pluviómetro solamente necesitamos leer la altura de columna de agua en el recipiente. Cuando se trata de datos que provienen de un pluviómetro, lo único que tenemos son, para el año 1985, por ejemplo, tenemos 35 milímetros, por decir un valor. Milímetros. Para el año 1986 tendremos 27 milímetros, etcétera, ¿no es cierto? Fíjense que en el caso de que en la zona para la cual necesito determinar las curvas IDF, en esa zona solamente exista un pluviómetro, los datos con los que cuento y que me los proporciona el CENAMI son estos que están viendo ahí, ¿no es cierto? Un valor para cada año, y los 35 milímetros representan que durante el 1985, el día que más ha llovido es 35 milímetros, puede ser el 27 de diciembre. Cuando vamos a 1986, el día que más ha llovido es 27 milímetros, que podría ser el 2 de febrero, ¿no es cierto? Y no tenemos más datos que estos, y estos vienen obviamente de la medición que hace el observador en un pluviómetro. Cada día en la mañana mide la columna de agua dentro del recipiente interior de un pluviómetro. Una vez que mide los 35 milímetros, echa el agua y lo deja vacío, y se va a hacer sus labores diarias hasta el día siguiente a las 7 de la mañana. Entonces, fíjense, en Bolivia lo que más existen son pluviómetros, y allí donde estemos haciendo una obra, seguramente con mucha dificultad vamos a encontrar un
una estación meteorológica, y la estación meteorológica cuenta dentro de sus instrumentos un pluviógrafo. Y la ventaja del pluviógrafo es que mide precipitaciones durante el día, por ejemplo, cada 10 minutos. Y también mide cada media hora, cada hora y media, etc. Entonces, estos datos que los tienen acá, difícilmente los vamos a encontrar, a no ser que nos vayamos a los aeropuertos, ¿no es cierto? Asana, Cochabamba, tiene una estación meteorológica y, en consecuencia, dentro de la estación meteorológica se tiene también un aparato que le llamamos pluviógrafo, y el pluviógrafo mide cada 10 minutos, 20 minutos, etc. Pero las zonas en las que nos movemos para diseñar obras de aprovechamiento de aguas normalmente son alejadas de las ciudades, y en consecuencia en esos lugares difícilmente vamos a hallar un pluviógrafo. Y en consecuencia lo que sí podríamos hallar en la zona es datos de pluviómetros, y estos datos nos provee el CENAMI cuando requerimos esos valores. Y cada uno de ellos representa el valor más grande que hemos identificado al interior de cada uno de los años, ¿no? Entonces, el tratamiento que se le da a ambas series es diferente, pero se van a dar cuenta de que después vamos a hablar de cómo lograr, a partir de estos valores que tengo acá, una sola columna, cómo logro obtener valores que representen estos que están ubicados a la izquierda. Y para ello lo que hacemos es utilizar factores de desglose, ¿no es cierto? Y los factores de desglose son bien conocidos, y una vez que aplicamos esos factores de desglose, ya podemos darle tratamiento a esa serie de la misma manera que vamos a explicar ahora en la clase. En la clase entonces hoy día lo que van a hacer, y en la casa también, es elaborar curvas IDF para estos datos que provienen de un aparato que le llamamos pluviógrafo, y puede ser también un aparato completamente automatizado, en realidad un pluviómetro, un equipo electrónico, ¿ya? Ahora, para eso vamos a también mostrarles a ustedes cómo proceder cuando tenemos estos datos que están acá en la tabla. En realidad lo que se pide es, en base a los datos de intensidades máximas anuales observadas en una estación meteorológica, se les pide a ustedes que determinen las curvas IDF, intensidad, duración y frecuencia, para los siguientes periodos de retorno: 5 años, 20 años, 25 años, 50 años, 100 años. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 periodos de retorno, y una vez que terminen el trabajo ustedes, lo que tienen que hacer es mostrar esas curvas gráficamente, a escala, bien dibujados, de los valores que estamos intentando. A ver, voy a graficar tal vez rápidamente para que se den cuenta de qué estamos hablando. Entonces, las curvas IDF que van a producir son aquellas que relacionan la intensidad a la duración de la lluvia, y para cada periodo de retorno. Por ejemplo, este tiene un periodo de retorno de 10 años, ¿no es cierto? En realidad hablemos de 5 años porque esa es la instrucción que se les da. Esta curva obviamente relaciona las 3 variables: la intensidad, la duración y la frecuencia. Y la frecuencia está expresada a través del periodo de retorno. La ecuación de esta curva es esta que está acá. Y para lograr establecerla, vamos a contar con unos datos muestrales, podemos llamarle, que en realidad van a provenir, por ejemplo, si calculo la intensidad para un periodo de retorno de 5 años, en base a esta columna, que representa media hora, fíjense, el valor 42, por ejemplo, es la intensidad máxima observada dentro del año 1985 para una duración de lluvia que es de media hora. En alguna media hora al interior del año 1985 se ha producido la precipitación más grande durante media hora,
y de ello podemos calcular directamente su intensidad. Y este es entonces el valor que consideramos como el máximo de ese año. Pasamos al siguiente año, 1986, donde también hemos identificado en todo ese año la media hora en que más ha llovido. Y esa media hora en que más ha llovido podría ser el 4 de marzo de 1986. Y esa media hora en que más ha llovido, expresada en milímetros, debo dividir entre media hora. Y media hora sabemos que es 0,5 horas. Y en consecuencia tengo la intensidad. Fíjense que los valores que yo obtengo del pluviómetro, del pluviógrafo también, están expresados en columna de agua, milímetros columna de agua. Pero para realizar este trabajo, previamente tenemos que convertir esos milímetros columna de agua en intensidades. Al dividir la precipitación total caída en una hora, la dividimos entre una hora. La precipitación total caída durante 4 horas, la dividimos entre 4 horas y obtenemos las intensidades. Porque fíjense, en esa tabla hablamos de intensidad expresada en milímetros por hora. Tienen que fijarse muy bien eso, porque a veces se les da a ustedes esta tabla, pero no en milímetros por hora, sino en lámina de agua, que serían milímetros. Entonces, previo a cualquier ejercicio que hagan ustedes, tienen que convertirlos en intensidades. Bueno, es un poco como introducción a cómo manejar los datos con los que contamos. Y ya, fíjense entonces que acá, si logro, ajustando una ley probabilística a esta columna de datos, que estamos hablando de media hora, para esa columna de datos referentes a media hora de duración de la lluvia, tengo estos valores, y con esos valores puedo producir acá el valor de 5 años, y supongamos que eso es un valor que yo le voy a llamar A. Hago lo mismo con la siguiente columna y voy a producir con una ley probabilística el valor cuya intensidad, el valor de intensidad cuyo periodo de retorno es B, por ejemplo. C, D, E, F, G, H, I. 9 valores, y todos ellos son valores cuyo periodo de retorno es de 5 años. Y la diferencia entre ellos es que cada uno de ellos, el valor A se refiere a media hora, el valor B se refiere a 1 hora, el valor C se refiere a 1 hora y media, etc. Una vez que tengo esos valores, todos para 5 años periodo de retorno, 9 valores, los voy a graficar entonces en esta figura, y tengo un valor, 2 valores, 3 valores, 4 valores, 5 valores, 6 valores, 7, 8, 9 valores. El primer valor es válido para media hora, 5. El segundo valor es válido para 1 hora. El tercer valor es válido para 1 hora y media, etc. Y el último valor será válido para 12 horas. 12 horas. ¿No es cierto? Entonces, si se fijan, todos los valores ubicados acá en la pizarra, en trazo, en crucecitas color verde, corresponden a 12 diferentes duraciones de lluvia. Una vez que logro hacer eso, se les instruye a ustedes que ajusten una curva que está dada ahí por I es A sobre D más B, y una vez que ajustan la curva van a obtener esa figura. Entonces, si se dan cuenta, en la figura ya está trazada la curva intensidad, duración, frecuencia, válida para un periodo de retorno de 5 años. Por supuesto que no estamos todavía discutiendo de si esta curva es la que mejor reemplaza a esas 9 crucecitas, ¿no es cierto? Simplemente como práctica les estamos imponiendo a ustedes que la curva a ajustar a esos 9 pares de datos sea igual a A más D sobre B. Podrían, obviamente, encontrar ustedes mismos curvas diferentes, por ejemplo, una otra que tenga otra expresión y que sea esta. La otra podría ser
una curva que tenga directamente esta otra expresión. Fíjense que en la pizarra entonces tenemos 3 diferentes curvas, todas para el periodo de retorno de 5 años, y habrá que compararlas entre ellas para ver cuál de ellas se equivoca menos al tratar de reemplazar a los 9 puntos muestrales, 9 pares de datos muestrales, ¿no es cierto? Pero como estamos empezando con este tema, no nos vamos a preocupar si esta es la mejor curva o no. Lo que sí debo decirles es que esta curva, I es A sobre D más B, es frecuentemente utilizada en este tema de curvas, intensidad, duración y frecuencia. Por eso es que se les instruía a ustedes lograr ajustar esa curva. Ya, entonces, hasta ahí no hay donde perderse. Espero. Ya. Fíjense, una vez que logro hacer eso, voy a irme a un periodo de retorno. Nos piden estos periodos de retorno: 5 años, 20 años, 25 años, 50 años, 100 años. Obviamente, lo que puedo hacer es directamente calcular el periodo de retorno 100 años y para cada columna producir su valor, 9 valores, ¿no es cierto? Obviamente estos valores son mucho más grandes que los valores previamente producidos para un periodo de retorno de 5 años, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Todos esos valores están ubicados ya en la gráfica. El valor más grande, obviamente, va a ser aquel que tiene una duración de media hora. Este sería el valor A contra media hora. Este va a ser el valor B contra 1 hora. El valor C contra 1 hora y media. Y el último valor, I, en verde, está graficado, está ploteado contra 12 horas, ¿no es cierto? Esto todo ello válido para un periodo de retorno de 5 años. Cuando yo salto hasta 100, periodo de retorno de 100 años, tendré acá otros valores. Si quieren, le ponemos acá A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, hasta I mayúscula y H mayúscula. Al graficar esos pares de valores, obviamente lo que yo voy a obtener son valores desplazados hacia arriba, mucho más grandes, y los tendré para media hora acá en la misma vertical de la A minúscula. Para B tendré otro valor que está por acá, también en la misma vertical, y obviamente obtendré acá otra vez 9 valores, y todos ellos tendrán que ser ajustados a una expresión, la misma expresión, ¿no es cierto? Solamente que, por ejemplo, aquí la expresión IA más D sobre B, que relaciona, por supuesto, a la intensidad, es la variable que depende de la duración de lluvia. Y A minúscula, B minúscula, obviamente voy a obtenerlo por mínimos cuadrados. Entonces, fíjense, en la pizarra están graficadas 2 curvas, intensidad, duración y frecuencia. La primera es válida, la de abajo, para un periodo de retorno de 5 años, y la segunda es válida para un periodo de retorno de 100 años. Y entre medio de ellas van a lograr graficar también las que corresponden a periodos de retorno de 20, 25, 50. En total se les pide 5 periodos de retorno y en consecuencia acá van a tener que graficar 5 diferentes curvas. Llevan 2, todas las otras van a estar entre ellas, ¿no ven? La forma de presentar estos, por supuesto, son en una sola gráfica, insertar toditas ellas. ¿Ya? Entonces, a esto se le llama curvas IDF. Si son 5 periodos de retorno, vamos a tener 5 diferentes ecuaciones. I es A sobre D más B. Y en consecuencia, esta expresión está relacionando una variable a otra variable. Relaciona la intensidad a la duración. Y eso es válido para un periodo de retorno dado. Para otro periodo de retorno dado, tendremos la misma expresión, pero solamente A minúscula, parámetro del modelo, y B minúscula también, segundo parámetro, serán diferentes.
Entonces, 5 diferentes valores de A, 5 diferentes valores de B, para poder representar el conjunto de las 5 curvas de IDF. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o estoy yendo muy rápido? Ingeniero, los parámetros A, B, ¿podría volver a explicar de dónde sacamos o eso? Ya. Obviamente, si se fijan, esta expresión debiera previamente ser linearizada. Eso lo van a aprender muy fácil. Tienen que hacer un tratamiento. Ahorita voy a mostrarles dónde está eso. Tienen que hacer un tratamiento, un tratamiento algebraico. Fíjense, esta es la expresión de la que estamos hablando, ¿no ve? La intensidad en función de la duración D mayúscula. Y A minúscula, B minúscula, los dos parámetros, tenemos que poder calcular de alguna forma. Incluso pueden ustedes calcularlo manualmente. ¿Se acuerdan que han hecho una práctica en la que para diversos pares de datos AD, ustedes pueden ir ensayando, ¿no ve? Hasta lograr producir la combinación A minúscula, B minúscula, tal que el ESOR que producen, van a ver 9 ESORes, si se fijan acá, las duraciones están acá en la columna, ¿no ve? De media hora, hemos datos medidos de media hora, de 1 hora, 1 hora y media, 12 horas, ¿no es cierto? 9 valores. Entonces, si quiero hacer esto por algún método, incluso si ustedes entran en internet, me imagino que pueden encontrar paquetes de optimización semejantes a mínimos cuadrados. Pero como nosotros no tenemos mucho tiempo para hacer eso, lo que hacemos es utilizar lo que ya saben hasta ahora ustedes. Tienen que lograr transformar esta expresión, la original, en una expresión que se parezca a una recta. Fíjense, Y mayúscula igual a A mayúscula más B mayúscula más X mayúscula. Esta expresión lineal es fácil introducir los pares de datos a la calculadora y en base a ello utilizar mínimos cuadrados. Vamos a ver si logro mejorar la explicación de esta manera. Ya, decía yo, esto es muy fácil de introducir en una calculadora, ¿no ve? Pares de datos, Y versus A, Y versus A, Enter, Enter, y eso hace 9 veces, porque tenemos 9 pares de datos, 9 pares de datos. Entonces, si logran transformar esta expresión en algo, en una línea recta que sería esta, van a obtener al final el valor de A mayúscula y el valor de B mayúscula de la calculadora, mínimos cuadrados. Todas las calculadoras que ustedes manejan tienen que tener mínimos cuadrados. Y a partir de este valor resultante, yo voy a obtener el valor de A minúscula y también voy a obtener el valor de B minúscula. Entonces, todo el tema consiste en algebraicamente lograr cambiar esta expresión en otra expresión que tenga la forma de una línea recta. Eso les hablo así en términos generales, porque si en lugar de esta expresión que se les está a ustedes instruyendo, que es esta, y es A sobre la duración más B, ¿no es cierto? Si en lugar de esta expresión a ustedes se les da otra expresión, entonces necesitan también esa otra expresión linearizarla, es decir, producir una expresión que tenga la forma de una línea recta, que es esta, porque cuando produzcan esta expresión, eso es muy fácil de introducir en una calculadora normal, ¿no? Hallar la regresión de una línea recta basándome en 9 pares de datos, pero esos pares de datos no son estos que están acá. Los 9 pares de datos son aquellos que coinciden con esta expresión que proviene de la original. Eso en términos generales.
Si eso logran, obviamente acá está mostrándose los 9 puntos estos, ¿no es cierto?, que son estos de acá, donde en la horizontal tenemos la duración expresada en horas y en la vertical tenemos la intensidad expresada en milímetros por hora. Y todos estos son válidos para un periodo de retorno. Acá hemos escrito que para 10 años, ¿no es cierto? Cuando retornamos al tema ahora vamos a verlo. Acá tendría yo que estar considerando t igual a 10 años. Y para estos valores, 9 valores, estos 9 valores que son válidos para un periodo de retorno de 10 años, obviamente cada uno de estos valores, este de acá, por ejemplo, ha sido producido en base a estos valores muestrales. Con la ley de Gumbel produzco el valor decenal que corresponde a esta columna, que en realidad es la que muestra valores de media hora de duración de lluvia. El siguiente valorcito acá lo produzco también en base a esta otra columna y todos ellos referidos a una hora de duración. Entonces al final yo voy a tener que todos estos son válidos para un periodo de retorno de 10 años y obviamente como son 9 valores, el primero es válido para media hora, el segundo es válido para 1 hora, el tercero es válido para 1 hora y media y el último es válido para 12 horas. Esto último que estamos mostrando acá es lo que se muestra aquí, ¿no es cierto? Este valor de acá, por ejemplo, 30, lo voy a mostrar con otro color, lo haremos más grande tal vez. Ya, este valor 30 milímetros por hora es el valor decenal para media hora. El valor 28 es el valor decenal para 1 hora, etcétera. O sea, estas dos columnas son las que acabamos de mostrar. Y esas, sí, obviamente, al graficarlas, producen estos valores muestrales, 9 crucecitas, ¿no es cierto? Y estos 9 valores muestrales que están graficados ahí en función de la duración está expresada aquí en horas, y la intensidad aquí está expresada en milímetros por hora. Pero todos ellos son para 10 años. Este de acá es el valor decenal de duración media hora. El siguiente es el valor decenal de duración 1 hora. El siguiente es valor decenal de duración 2 horas, etc. Y el último es la intensidad decenal, decenal para una duración de 12 horas. Este de acá debe ser 10. ¿No es cierto? En esta figura entonces estamos viendo para 9 diferentes duraciones en horizontal las 9 intensidades decenales, cada una intensidad decenal. Y ya hemos visto cómo se calcula la intensidad decenal en esta figura. Con esta columna calculo el valor decenal, lo aficho aquí abajo. Con esta otra columna que es válida para 1 hora, calculo la intensidad decenal y lo aficho aquí abajo, etc. Con la última columna, que es la intensidad máxima observada cada año para lluvias que duran 12 horas, ¿no es cierto? Tengo esta duración. Se dan cuenta que en términos de intensidad, los valores cuando voy de izquierda a derecha, cuando voy tomando duraciones de lluvia cada vez más grandes, van disminuyendo. Esa fue la pregunta que estaba pendiente con ustedes, ¿se acuerdan? Esta forma de valores se registra en la realidad. Mientras más dura la lluvia, y yo calculo la intensidad de toda esa lluvia, de toda esa duración de lluvia, esta intensidad resulta muy pequeña. En cambio, si la lluvia dura 5 minutos solamente, y yo registro su intensidad es tremendamente grande. O sea, en 5 minutos, durante los 5 minutos, llueve con mucha más intensidad, con mucha más velocidad, que cuando yo tomo cualquier lluvia que dura 12 horas. En 12 horas la lluvia no mantiene esa intensidad alta. Imposible de tener una intensidad altísima durante 12 horas. Y la pregunta a ustedes, la última clase era,
¿Por qué creen que sucede eso? Si hay alguien que sabe la pregunta, se gana puntos, y si no, el día del examen van a tener que responder. ¿Ya? Entonces, cuando continuamos con este tema, una vez que logro acá los valores muestrales, los 9 valores muestrales, fíjense que están como descolocados, ¿no ve? No se colocan en una curva. Es justo por eso que se requiere ajustar una curva que reemplace a estos 9 cuadrados. Los cuadrados son estos valores de acá que ya en esta fase los consideramos valores muestrales, ¿no ve? 9 valores, pares de valores de intensidad versus duración, pero todos ellos referidos al mismo periodo de retorno, 10 años, por ejemplo. Esos valores tienen que ser reemplazados por alguna curva. Y la instrucción a ustedes es que utilicen esta curva, ¿no es cierto? Y una vez que reemplazan, grafican esa curva y obviamente señal de que está bien calculada la curva es que al graficarla tiene que pasar por entre medio de ellos, ¿no? Intentando equivocarse lo menos posible. Eso es lo que tienen que hacer para los 5 periodos de retorno que se les ha instruido a hacerlo. Por supuesto, además de esta curva, hemos dicho ya, hay otras curvas que pueden reemplazarla. Por ejemplo, se me ocurre, la intensidad es igual a A por la duración elevada a la B. Probablemente esta también es una buena curva para reemplazar esta tendencia, pero no sé si será mejor o peor que esta otra. Entonces tendría después que contrastar esta curva número 1 con esta curva número 2 y ver cuál de las dos se equivoca menos al reemplazar la nube de 9 puntos por una curva continua, ¿no es cierto? No sé cuál de las dos es mejor, pero eso es cuestión de un análisis posterior. Y me viene a la cabeza hace unos 15 años más o menos, había un muchacho que hizo su tesis de elaborar curvas sintetizar duración y frecuencia para la estación San Calixto en La Paz. Saben ustedes que la estación San Calixto, que fue instalada por los curas, no sé si eran, no sé, no eran salesianos, en esa época en La Paz, y la cantidad de años que viene funcionando esta estación pluviográfica es más o menos 100 años. Fíjense que para poder hacer este análisis estación pluviográfica, se tiene como información 100 años y para cada año hay que identificar el intervalo de, por ejemplo, media hora en el que más ha llovido, ¿no ven? Después voy al siguiente año y en algún momento durante esa media hora ha llovido el valor más grande. Entonces identifico para cada año la media hora en que más ha llovido dentro de ese año. Y esa media hora puede ir desde las 3 de la mañana hasta las 3:30 de la mañana del 7 de marzo de ese año. Me voy al siguiente año y durante media hora identifico el valor más grande que ha sucedido durante todo ese año y podría ser que esto ha resultado estar desde las 4 de la tarde hacia adelante del 7 de diciembre, ¿no es cierto? 100 valores tengo que lograr obtener y una vez que tengo esos 100 valores ya los puedo procesar de esta manera. Fíjense, en lugar de tener acá del 85 al 2001, tendría 100 valores acá. Bueno, obviamente no exactamente 100, porque seguramente han habido algunos periodos en que ese instrumento ha dejado de funcionar y entonces hay que hacer un análisis de consistencia previamente, ¿no? De cuán buenos son los datos con los que estoy trabajando. Y todo ese análisis ha sido parte de la tesis de este muchacho y obviamente para esa época era una novedad el poder elaborar las curvas IDF basadas en el pluviógrafo de San Calixto. Y en ese tema tal vez es bueno que se les muestre a ustedes cómo funciona un pluviómetro. A ver, empezaremos por un pluviógrafo. Espero que estén bien en sus pizarras, fondo negro, una banda pluviográfica. Acá a la izquierda, si se dan cuenta, es el
pluviómetro, el pluviómetro normal del que ya hemos hablado muchas veces. El agua incide acá arriba sobre un diámetro bien definido. Fíjense que acá tenemos un cierto diámetro. Vamos a convertirlo en lo voy a convertir en figura para poder escribir sobre ella. Es un pluviómetro que ya todos conocen. Y tenemos acá un diámetro de 22 centímetros, por ejemplo, que le llamo diámetro mayor. Y el recipiente interno tiene menos, y le llamo diámetro menor. La relación entre ambos diámetros es tal que si a este nivel yo registro, por ejemplo, 1,2 milímetros, hay días en que llueve en 1 milímetro en Cochabamba, ¿no ven? 1,2 milímetros, en el recipiente interior eso se multiplica por 10 y lograré ahí acumular agua que tiene una columna de 12 milímetros. Fíjense que la relación es 1 a 10. Arriba mido 1,2 milímetros, pero cuando lo angosto del recipiente interno, obviamente el agua va a subir hacia arriba, ¿no ve? Y la relación entre D mayúscula, D minúscula es tal que esa subida es 10 veces. Entonces, más fácil para el observador que cada mañana con su regla de madera introduce aquí a este recipiente, saca su regla y queda marcada la traza del agua sobre la regla que es de madera, y es más fácil medir 12 milímetros, que sería 1,2 centímetros, ¿no es cierto? Es más fácil medir 12 milímetros que medir 1 milímetro, 1,2 milímetros. De ahí viene la idea de lo que recibe en un diámetro mayor, lo encajo en un recipiente de diámetro menor. Era la pregunta que está vigente para ustedes, ¿no? ¿Cuánto tiene que ser D minúscula para lograr esa amplificación de 10? Eso está vigente para ustedes. Cuidado que en el examen les pregunte esto y ese rato van a tener que contestar. Pero al margen de eso, veamos entonces cómo funciona todo esto. Ahora vamos, si solamente considero esto, es un pluviómetro, ¿no ve? Y este pluviómetro lo lee cada mañana a las 7 de la mañana el observador, ¿no es cierto? Y es el pluviómetro lo que más existe en Bolivia. Es muy fácil mandarlo a hacer con un hojalatero. Le pagamos como 300 pesos y ya tenemos un pluviómetro con todas las medidas estándar, ¿no? Y ese pluviómetro lo llevamos lejos al lugar donde queremos medir y ahí lo instalamos. Le instruimos, por ejemplo, al profesor de la escuelita, que cada mañana tiene que hacer esa lectura, lee la columna de agua acá, vacía este recipiente interno, lo vuelve a colocar ahí y se va a hacer sus labores. Y al día siguiente, a las 10 de la mañana, viene y hace lo mismo. En consecuencia, en el pluviómetro tenemos mediciones del 1 de enero y el 78, digamos, y él ha medido 3 milímetros, ¿no? De precipitación diaria. El 2 de enero, a las 7 de la mañana ha venido y ha leído 2 milímetros, ¿no ve? El 3 de enero ha llovido mucho, 17 milímetros, etcétera, ¿no es cierto? Y obviamente de todo este año, que llega hasta el 31 de diciembre del mismo año 78, en algún momento ha hallado él de que el 4 de noviembre se ha caído el cielo y es el valor más grande, 35 milímetros, ¿no ve? Entonces, para el año 78, el valor más grande que ha caído en un día es 35 milímetros. Fíjense, pero que 35 milímetros ha caído entre las 7 de la mañana de hoy y las 7 de la mañana del día siguiente. O sea, la duración de este valor es 24 horas. Pero para el análisis de IDF necesitamos duraciones menores y este pluviómetro no nos proporciona eso. Pero una vez que está comprendido eso, pasamos a ver lo que es una banda pluviográfica. Este mismo nivel del agua dentro del recipiente interno puede ser transmitido a través de un mecanismo a una plumilla que o sube o baja. Se dan cuenta que si el nivel dentro del recipiente interno sube, la plumilla va a subir.
y si el nivel dentro del simiente baja, la plumilla va a bajar. Entonces, todo el movimiento vertical de subida de esta agua se registra acá con la plumilla que está estática. La plumilla está estática y la plumilla lo único que hace es o sube o baja. Y acá, la plumilla en realidad es una especie de lápiz, ¿ya? Y acá tenemos un tambor que tiene una cierta velocidad. Este equipo, cada cierto tiempo, el observador va, porque están situados muy alejados, va y le da cuerda. Es un mecanismo de relojería, le da cuerda, y entonces ese tambor empieza a girar poquito a poco. Y la cuerda le dura, por ejemplo, para 3 meses. Antes de los 3 meses tiene que volver a ir el observador, el responsable, sacar la banda pluviográfica, que es un rollo de papel kilométricamente largo, y ese rollo de papel en realidad tiene una longitud larga, de tal manera que podríamos, dependiendo de cuán rápido gira el tambor, podrían ser, por ejemplo, 3 meses. O si quiero, yo puedo que en un mes se termine. O sea, más rápido, ¿no es cierto? Si el tambor gira mucho más rápido, toda la longitud de ese papel que yo he dejado ahí se va a terminar en un mes. Entonces tendré que ir al sitio cada mes antes de que se termine. La ventaja es obvia, ¿no? Mientras más lento gire, es otra discretización que yo obtengo en el eje horizontal. Entonces, este trazo que están viendo en blanco, en color blanco en el papel, proviene de la combinación de 2 movimientos. Un movimiento es el vertical de acá, movimiento vertical, y el otro movimiento es el horizontal, con el que se mueve el papel, ¿no es cierto? Y la combinación de los dos resulta en un trazo blanco que es este de acá. Y se dan cuenta en San Calixto, desde hace 100 años, me imagino que los últimos años ya tienen otro tipo de instrumento, ¿no es cierto? Hay instrumentos electrónicos que van registrando la precipitación caída, si quiero, cada 10 minutos. Yo mismo decido el momento de instalar el instrumento, que es electrónico, decido que mida cada 5 minutos, si quiero, o cada 10 minutos. Entonces, cuando yo llego al sitio con el instrumento mecánico, perdón, con el instrumento electrónico, lo único que tengo que hacer es, acá está un instrumento electrónico, fíjense, ese es el pluviómetro en realidad. Acá arriba de este círculo viene el embudo que dirige el agua para que entre en este balancín, le llaman, canícula también le llaman. Si se fijan es simétrico y está en un eje de tal manera que el momento que llegue el agua proveniente del embudo de arriba y lo llena esto por inercia, como su peso es mayor que un cierto valor, balancea y se da la vuelta al otro lado. Y al bajar esto abajo, bota el agua y este otro que es su paralelo a este, empieza a recibir agua. Cuando este se llena, gira. Entonces, ese movimiento que se lo puede ver acá, fíjense, este es el agua de lluvia en verde por arriba, en este diámetro de unos 22 centímetros. Ingresa, pero es dirigido a través de un embudo a un solo conducto y este conducto echa esa agua sobre este balancín. El momento que se llena azul, por inercia se desequilibra y gira. Y al girar toda esa agua azul se va abajo por algún orificio y se la pierde. Pero a partir de ese momento, el que está recibiendo agua proveniente del embudo es esta parte del balancín. Y obviamente, si llueve con una intensidad muy rápida, estos dos canículas van a ir haciendo una acción ida y vuelta, ¿no ve? Mientras más rápido hace eso, quiere decir que la intensidad es mayor. Ese sería internamente el mecanismo por el cual se registra, por ejemplo, pueden calibrarlo que el contenido de esto lleno cuando ya pierde equilibrio y se vacía, corresponde a una lluvia de medida acá arriba, a una lluvia de 1 milímetro de columna de agua.
Entonces, si este gira, hace esos giros 5 veces, que es decir, son 5 milímetros que acaba de llover en ese espacio de tiempo. Entonces, la ventaja de esto es, por un lado, que tenemos datos que no tenemos que interpretar, como la sábana larga de papel que le llamamos papel pluviográfico. Y segundo, que puedo yo decidir cada cuánto intervalo debe registrarse la precipitación medida en milímetros columna de agua. Y además, esto está anexado a un logger, le llaman un logger, que registra los datos en memoria sólida. Y lo único que uno tiene que hacer es llegar al término de los 3 meses, por ejemplo, enchufar la computadora y bajar los datos, o finalmente con Bluetooth directamente se bajan los datos. Cuando uno llega a la oficina, tiene en pantalla, en Excel, la precipitación de cada día medida cada 10 minutos. Imagínense para un día cuántos valores tengo. Si son cada 10 minutos, tengo un montón de datos. Y el procesamiento, obviamente, hay que darse. Además, traen sus propios programas, ¿no es cierto? Directamente puedo saber cuál es la precipitación más grande caída durante 10 minutos al interior de ese año y además en qué momento sucedió. Luego para 20 minutos, media hora, 1 hora. Esa es la gran ventaja de estos instrumentos. La desventaja de los instrumentos, la otra ventaja de este instrumento es que es muy barato, unos $4,500 contra este equipo que tiene mecanismo de relojería que cuesta como $16,000. Obviamente cada vez hay menos de estos instrumentos, ya no los producen, pero en Bolivia hay por lo menos unos 5 que yo sepa que siguen funcionando, son instrumentos alemanes. El problema con esto es que necesitamos los papeles, porque cada 3 meses uno llega con su rollo de papel en blanco y lo instala, y el rollo que ya tiene el trazo del lápiz se lo lleva a la oficina. Y obviamente necesitamos acá tener un mecanismo por el cual pueda yo vaciar el instrumento. Ahora lo vamos a mirar acá, tal vez sí. Fíjense que acá existe una especie de vamos a borrar primero esto, tal vez con otro color. Tenemos un sifón de vidrio, un tubito de vidrio, tal vez un tubo de vidrio que cuando el nivel azul del agua en el recipiente interno llega al tope, esto tiene como 20 centímetros, cuando llega al tope, simplemente por diferencia de presión, porque este nivel está mucho más alto que este otro nivel, entonces el agua se vacía. Entonces, el momento que este recipiente interno, su volumen de agua, cuyo nivel está acá en color celeste, si sigue lloviendo, esto llega hasta arriba, y el momento que llega arriba, en forma automática, el sifón hace que se vacíe completamente. Y ese vaciado lo vemos acá. Acá ha llegado a su máximo, en realidad acá se mueve en 20 centímetros, esto representa los 20 centímetros, llega al tope el nivel del agua en el recipiente interno y en forma inmediata por sifonamiento baja verticalmente hasta otra vez llegar al fondo. Y a partir de ahí, otra vez si es que sigue lloviendo, esto continúa subiendo. Si se dan cuenta, yo puedo identificar la cantidad de lluvia que cae entre ese punto y este punto. Si eso es el equivalente, por ejemplo, de 4 horas, puedo saber la cantidad de agua que ha caído en esas 4 horas. ¿Alguien puede decirme cuánto estima gráficamente? En 4 horas cae tantos milímetros de agua. La precipitación es tantos milímetros. En esas 4 horas, ¿quién me dice cuánto es? Si sabemos que de este punto a este punto son 20 centímetros. Perdón, el equivalente de 20 milímetros en realidad, porque hay el tema ese de 1 a 10, ¿no es cierto? ¿Alguien puede decirme cuánto es la cantidad de agua que ha recibido en esa
en ese intervalo de 4 horas? ¿Nadie? Bueno, 5 puntos al que pueda decirme. ¿Cuál es la columna de agua caída en esas 4 horas cuando yo identifico que el trazo de la plumilla es esa? $10 milímetros en las 4 horas. ¿Quién dice algo más? A ver. ¿Por qué dices 10 milímetros? Es que en las primeras 2 horas está en la mitad, empezando, está en la mitad, y en la segunda hora ya empieza a subir, en la tercera ya está bajando, y para la última hora empieza al mismo lugar. Entonces hay un tipo de equilibrio de figura, más o menos. ¿Sabes qué? Yo creo la respuesta sería medir cuánto es esto. ¿Cuántos milímetros es eso a ojo? Porque en total son 20, ¿no ves? ¿Eso sería cuánto más o menos? ¿La cuarta parte de los 20? No sé, a ver. 10, 5 milímetros. 5 milímetros, ¿verdad? 5 milímetros. Y después, desde este punto hasta ahí, ¿ha llovido cuánto? 7, 8. ¿Unos 8? Tal vez 10. Casi 10, ¿no ve? Pues la mitad más o menos de los 20. Entonces, en esas 4 horas ha llovido 15 milímetros. ¿Están de acuerdo? Y se imaginan, este trabajo lo ha tenido que hacer este muchacho para los 100 años de datos. Obviamente un montón de esos rollos ya van en mal estado, pero ha intentado recuperar lo que se pueda. Y la forma como lo hacen actualmente, incluso cuando uno tiene que hacer este trabajo, lo que hacen es, uno elabora en cartulina, por ejemplo, algo así. Es una cartulina que yo le hago una ventanita. Si la ventanita es 4 horas, ¿no es cierto? Estas son 4 horas. Yo recorro 4 horas. Yo recorro con esta ventanita y dentro de la ventanita obviamente encuentro los trazos, ¿no? Que ha venido hasta el final, ha continuado yendo. Obviamente en este trazo, cuando es vertical, cuando es horizontal el trazo blanco de la plumilla, el agua está estática dentro del instrumento, del recipiente interno, ¿no ve? No llueve. El momento que empieza a llover, ya empieza a subir. Y se darán cuenta ustedes que la pendiente de estas curvas, mientras más parada la curva, entonces quiere decir que la intensidad es tremendamente alta, ¿no es cierto? Entonces, con esta ventanita elaborada en una cartulina, él va recorriendo. Obviamente es el momento de hacerlo mucho más fácil. Todo el año del papel de la banda pluviográfica, y en algún momento va a detectar que en esas 4 horas es la cantidad más grande de agua que ha caído continuamente en las 4 horas. Si mueve 5 minutos más a la derecha, tal vez ya baje la cantidad total, o si mueve a la izquierda, lo propio, ¿no ve? De alguna manera se identifica las 4 horas en las que más ha llovido en el transcurso de todo ese año. Y si, por ejemplo, ahí hemos dicho que son 15